Bom, pessoal, na verdade no anterior vídeo eu tinha falado que era o último e esqueci que tinha preparado de como caracterizar um cemento, tá? Então prometo que este sim é o último vídeo, tá? Então o cemento e cementos em geral têm que ser caracterizados, têm que saber como estão constituídos, têm que ser caracterizados para avaliar seu desempenho. E desempenho para fazer argamassa, desempenho para fazer concreto e para quantificar ou determinar sua qualidade. Nesse sentido, essas avaliações podem ser feitas a partir de métodos físicos, métodos químicos e microestruturais. A nível físico, de repente, uma das propriedades mais importantes seria a densidade. A densidade é um valor muito importante para a dosagem do concreto, especialmente para um dos tipos de metodologias utilizadas para dosar, coisa que a gente eu vou apresentar para vocês na disciplina de materiais B, tá? Mas é um parâmetro muito importante na dosagem. Os valores mais próximos ou um valor normal de densidade do cemento está entre 2.900 e 3.100 kilogramos por metro cúbico. Então, são valores que estão muito próximos e um valor tradicional. Como se determina a densidade? Então, a densidade se pode determinar a partir do princípio de Arquímedes, ou seja, a mudança de volume de aquele material, ¿sí? Desloca o volumen de un líquido. Tá? Então, para isso, se utiliza um recipiente característico na área do cemento que chamamos de recipiente de Le Chatelier. Então, um recipiente muito característico, com uma morfologia ou uma forma particular, como se apresenta no slide. E en ese recipiente de cristal o de vidro, pues se apresenta uma série de marcas que representa o volumen. Este recipiente é preenchido com um líquido. Obviamente, o líquido que vamos a colocar dentro de este recipiente no puede ser agua, porque si colocamos agua dentro del recipiente y en el momento de colocar o cemento va a reagir y vamos a estragar, ¿sí? Ahí estragaría todo o ensayo. ¿Tá? Entonces, regularmente se utiliza un líquido que no va a reagir con el cemento. Entonces, aquí se utiliza querosene como líquido o medio para medir a densidad. Entonces, se coloca una cantidad conocida de cemento no interior de ese recipiente. A nivel de normativa, son valores próximos a 64 gramos de cemento y se eleva todo un procedimiento para extraer o ar que fica atrapado o fica entre as partículas, ¿sí? Y en el momento que se coloca o cemento no interior de ese recipiente, o volumen, ¿sí? do líquido muda, tanto obviamente aumenta. Entonces, ese deslocamento de, de volumen corresponde al volumen que ocupa, ¿sí? Ese 64 gramos de cemento. Y por simple matemática, densidad igual a masa sobre volumen y así se determina a densidad. Tá? Então, no procedimento certinho de como fazer esse ensaio, as dimensões do recipiente de la Chatelier, as quantidades exatas de cemento a ser incorporado a metodología, ¿sí? Y cómo extraer o ar atrapado entre las partículas está descrito en detalle na normativa. Tá? Outro tipo de propriedade muito importante seria a finura. E quando falamos de finura blend. Aqui o que se quantifica é que tão fino pode ser o cemento. Ou seja, que porção ou como seria o tamanho dessas partículas. Então, obviamente, quanto mais fino seja o cemento, as partículas que constituem esse cemento vão apresentar uma dimensão ou um tamanho menor. ¿Sí? Essa finura se mede a partir da medição, ou seja, se quantifica o tempo que demora passar um volume de ar determinado por meio de uma quantidade de cemento. Tá? Então, na slide apresento o equipamento Blend que se utiliza para quantificar a finura do cemento. Então, no princípio de medição, inicia com a cámara. Tanto aí na parte superior do equipamento existe uma câmara, ¿sí? Metálica com um volume pré-estabelecido. Na parte inferior dessa câmara
tem uma série de malha ou uma série de buracos, ¿sí? Todo eso normalizado. O volumen de buracos disponibles pues, está también normalizado y tamaños, ¿sí? Y dentro de esa cámara, o que va a ser, se va a incorporar una cantidad conocida de cemento, tá? Então, uma quantidade conhecida de cemento se coloca no interior dessa cámara, ¿sí? Se coloca uma tampa especial e se faz uma leve compactação. Então, tipo, uma compactação muito leve e padronizada. Então, essa compactação se realiza a partir de colocar um peso, ¿sí? Establecido, padronizado, e essa tampa ajuda a compactar muito leve esse cemento no interior, tá? Então, posteriormente, a câmara, ¿sí? Ela vai medir, va a ser acoplada no equipamiento y se va a medir a pasaje de ar, de cuánto demora un volumen determinado de ar pasar por medio das partículas o por medio de esa cantidad de cemento dentro de la cámara. Tá? Opa, aquí me atrasé. Ok, entonces va a medir ese tiempo que demora. Okay. Entonces se mide el tiempo que un volumen de ar conocido pasa a través das partículas. Obviamente, cuanto más fino seja o cemento, más grosso sean las partículas, pues a velocidad con que ese ar pasa va a ser diferente. Y ahí es cuando se determina, se cuantifica qué tan fino puede ser o cemento. Na normativa existe una fórmula matemática donde simplemente se coloca o tiempo medido, ¿sí? De ese pasaje de ar. Tanto es fácil de calcular y baseado en un número determinado se calcula a finura. Tá? Então, é um ensaio muito utilizado, ¿sí? Porque é fácil de fazer, é relativamente econômico, o equipamento é simples, ¿sí? É um equipamento que é fácil de manusear, fácil de executar o ensaio e, ao mesmo tempo, apresenta uma baixa variabilidade. Ele aplica para cementos tradicionais, tá? Então, o procedimento certinho, ¿sí? De como executar este ensayo, as características do equipamento están descritas en detalle na normativa NBR-NM 76. Tá? E aí embaixo apresento o que a fórmula, ¿sí? Utilizada para calcular essa finura a partir do tempo. Tá? Bom, bueno, actualmente también esta técnica está siendo sustituida por otros tipos de métodos, ¿sí? Que son mucho más exactos, mucho más refinados para calcular y cuantificar con más detalle y con un número más confiable a finura do cemento, y principalmente aquellos cementos que están constituidos con otro tipo de adições. Bom, aqui para lembrar para vocês, ¿sí? O cemento quando entra em contato com a água e se mistura água com cemento, a gente ele vai reagir, ¿sí? Se vão desenvolver as reações de hidratação e ele vai ficar rígido. No momento de ficar rígido, a gente tem a pasta. ¿Sí? Então, tipo, pasta está constituída por cemento, pela mistura de cemento e água. Mas se nessa mistura a agua y cemento fuese adicionada areia, ¿sí? Y misturamos ese sistema, aí a gente tem argamasa, ¿sí? Y si além disso, dessa areia, vamos a incluir brita, ¿sí? O tamaño, partículas de mayor tamaño, ¿sí? Mais grandes, maiores, aí a gente vai ter concreto, tá? Então, para caracterizar o desempenho de cemento, ¿sí? A nivel de desempeño mecánico y otras propiedades, es producida una pasta o una argamasa padrón. Entonces, a gente no produce concreto, a gente produce pasta y argamasas. A producción de estas pastas y argamasas son feitas con procedimientos y equipamientos padronizados. Entonces, en ese sentido, en cada una de las normativas, dependiendo el tipo de ensayo, se describe detalladamente o procedimento, tempos e, além disso, as características dos equipamentos. Então, por exemplo, aqui apresento para vocês uma argamassadeira. Então, a nível de normativa, ela descreve que o volume do recipiente tem que ser determinado, ¿sí? A geometria desse recipiente e a geometria da pá
tiene que también estar padronizada. As revoluciones con que esa pá o esa argamazadera gira, ¿sí? También é padronizado, así como os tempos y a orden en que como os materiales son incorporados en esa argamazadera, también está padronizado. Todas estas características o esos procedimientos están descritos nas normas. Para fazer uma pasta padronizada, temos a NBR NM43. Essa pasta padronizada, cemento e água, é uma pasta que chamamos que é um sistema ou uma pasta que tem consistência normal. Quando falamos de consistência normal, significa que aquela pasta a nível plástico ou a plasticidade, ¿sí? É padronizada. Esa cuantificación, ¿sí? Es feita en ese equipamiento, ¿sí? Un equipamiento de VICAD que es constituido por una vaga, ¿sí? Todo una vaga que tiene un peso o una masa establecida. Y lo que va a se determinar en esta normativa es la relación o la cantidad de agua óptima para caracterizar o cemento, ¿tá? Entonces, obviamente, diferentes cantidades de agua dentro de la pasta va a llenar pastas con diferente plasticidad. Tanto cuanto más agua tenga en su sistema, él va a ser más fluido, ¿sí? Y cuanto menos agua tenga en su sistema, él va a ser más seco. ¿Tá? Entonces, de igual forma, más agua, pasta fluida, ¿sí? Y aquí lo que va a ser determinar un punto o una cantidad de agua para atingir una consistencia en estado plástico. Tá? Entonces, es un punto en una pasta que aplicada una carga determinada que está padronizada por la masa en aquel equipamiento, esa pasta va a ser de formar una quantidade ou um porcentaje establecido. Então, os procedimentos feitos ou que têm que ser executados para fazer este ensaio estão descritos em detalhe na normativa. Então, en ese sentido, esa pasta se produce o es producida con procedimientos padronizados, con una argamazadera padronizada, ¿sí? Y posteriormente se coloca esa pasta en aquel cone, ¿sí? Que presenta imagen y se va a medir cuánto se deforma a aplicar a carga. Si no se atinge ese valor de deformabilidad, se procede a mudar la relación agua-cemento y un ensayo, ¿sí? De tentativa y error hasta atingir ese grado de deformación. Entonces sería consistencia normal. Entonces la consistencia normal es aquella pasta que se deforma, ¿sí? O tiene una plasticidad cuantificada. ¿Tá? Otro tipo de variable o propiedad que es avaliada en los cementos sería o tempo de pega. ¿Tá? Entonces, antes de explicar cómo se realiza un ensayo de tempo de pega, voy a explicar para ustedes qué significa tempo de pega. ¿Tá? Entonces, aquí tenemos una línea de tempo, ¿sí? Representada por la línea amarela. Y inicialmente, en el momento en que el cemento entra en contacto con agua, ¿sí? El cemento comienza a se hidratar, ¿sí? Comienzan a gerar las reacciones de hidratación. En el momento en que las reacciones de hidratación acontecen, ¿sí? Ahí o material, ¿sí? Comienza, ustedes pueden misturar, ¿sí? Y a partir de ese tiempo existe un tiempo límite para que todo sistema, sea concreto, sea argamasa, pueda ser misturado, pueda ser transportado, pueda ser lanzado, pueda ser adensado y pueda ser ejecutado o acabamento. Tá? Então, esse tempo é um tempo que permite todos os processos de produção do concreto. Tá? Até esse ponto, temos o tempo de pega. Tá? Então, existe um ponto na linha de tempo onde é possível fazer o executar todos estos procesos. Porque después de este punto, o material ainda no presenta esa plasticidad o ainda no es maleável. Tá? Posteriormente tenemos o tempo fin de pega. Tá? Ese tempo de fin de pega corresponde en nuestra línea de tempo en que a partir de este punto las resistencias mecánicas se incrementan casi exponencialmente. Entonces existe un incremento significativo no desenvolvimiento de resistencias mecánicas. ¿Tá? Entonces,
Correspondiente a nuestra línea de tiempo, é importante conhecer o tempo inicio de pega, porque ele vai definir quanto tempo teríamos para produzir nosso concreto e fazer o elemento que queremos fazer. Tá? En ese sentido, o tempo de pega é feito pela normativa NBR NM65. Tá? Aqui se utiliza un equipamiento muy parecido o casi lo mismo de consistencia normal, só que en vez de usar una masa, se utiliza una agulha. Tanto é que a agulha ela vai aplicar uma carga muito mais concentrada de 1 milímetro quadrado e se vai determinar esse grau de deformabilidade da pasta, ou seja, quanto a agulha consigue penetrar. Entonces, aquí se utiliza una pasta, ¿sí?, previamente ajustada para una consistencia normal. De igual forma, este ensayo se utiliza para avaliar a reactividade do cemento mediante o tempo en que le demora para ficar enrijecido, o sea, cuánto demora para él ficar completamente duro, ¿sí?, que no admite o no permite o ingreso completo da agulha, ¿sí?, no interior daquela pasta. É un equipamento, ¿sí?, que en este caso a carga aplicada é muito concentrada, é de 1 milímetro quadrado. E o que é feito é uma leitura periódica da penetração daquela agulha na pasta de cemento. Tá? Então, ou seja, se prepara, inicialmente se determina a consistência normal, ¿sí? Se pega aquela pasta de consistência normal, se coloca dentro deste equipamento, ¿sí? E continuamente ao longo do tempo se aplica uma carga daquela agulha, ¿sí?, y se va a identificar hasta qué momento agulha deja de penetrar completamente a pasta. Existe un valor intermediario en que agulha va a penetrar a mitad o no completamente a pasta, y ahí se identifica o tempo inicial de pega. Tá? O tempo fin de pega es cuando agulha no consigue penetrar, ¿sí?, absolutamente nada, o bien poco, o sea, menos de milímetros, ¿sí?, de un milímetro, no interior de aquella pasta. Tá? É un ensayo muy utilizado, ¿sí?, pela industria para cuantificar esa reactividad, muy importante para determinar esos tempos de manoseo y de producción de concreto, ¿sí? Porém, é un ensayo muy sensible a las condiciones ambientales, particularmente temperatura y humedad relativa. Obviamente, si tenemos un ambiente que no es controlado, aquella pasta va a reagir a velocidades diferentes, nuestro cemento va a se hidratar, ¿sí?, a velocidades diferentes en una temperatura fría o en una temperatura más quente. Tá? Otro parámetro muy utilizado para avaliar es a fluidez. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de fluidez, se ejecuta en un ensayo conocido como mesa de consistencia. Tá? Entonces, esa mesa de consistencia permite avaliar a trabajabilidad de las argamasas en estado fresco. De igual forma, aquí esta argamasa es producida con procedimientos padronizados, es producida con una areia padronizada, debe ser una areia especial, una areia con una distribución de tamaño de partícula padronizada y con una constituida mineralógicamente, ¿sí?, por un material ya padronizado. Tá? Entonces, un ensayo muy importante para avaliar qué tan trabajable sea esa argamasa, o sea, ese cemento, o sea, qué tan difícil puede ser manosear, si es preciso aplicar mucha energía para manosear esa argamasa. Tá? Entonces, muy importante para la colocación del cemento. En términos generales, este ensayo consiste en medir cuánto argamasa producida, ¿sí?, es paliada por la acción de abatimentos. Tá? Entonces, aquí en la imagen tenemos un disco, ¿sí?, metálico. En la parte superior tenemos una forma troncocónica. En esa forma troncocónica es preenchida con argamasa, ¿sí?, en diferentes camadas. Se lleva a cabo una compactación leve y se retira esa forma troncocónica. No momento de retirar esa forma troncocónica, o disco o a mesa da unas
pulos ou se dá uns batimentos para forçar, sim, ou aumentar o abatimento. Então, se faz 30 golpes, sim, ou batidas desse disco e posteriormente no final se mide quanto a argamassa espalhou. Tá? Então, uma argamassa pouco trabalhável vai a espalhar pouco. Sim? E uma argamassa muito trabalhável, sim, ou muito fluida, vai espalhar uma dimensão muito mais alta. Tá? Então, em termos gerais, se quantifica que tão trabalhável ou quanto seria o espalhamento das argamassas. Outro aspecto muito importante para ser avaliado é a resistência à compressão do cemento. ¿Sí? Essa resistência à compressão é determinada em argamassas. ¿Sí? Então, é feito em uma argamassa padronizada e não é quantificada nem em pasta nem em concreto. Tá? Então, aqui se requer preparar uma argamassa padrão, de igual forma como falei anteriormente, com uma areia padronizada, uma relação água-cemento fixa, ¿sí? Regularmente en una relación por cada 3 kilos de arena se coloca 1 kilo de cemento, ¿sí? Y igualmente unos procedimientos padrões. Esos ensayos para determinar esa resistencia mecánica se ejecuta a una velocidad de aplicación de carga determinada, ¿sí? O tipo y geometría dos cuerpos de prueba también son padronizados, dependiendo del tipo de normativa, sea europea, sea americana, sea brasilera. Pueden ser feitos en cubos, pueden ser feitos en cilindros o en muestras prismáticas. ¿Tá? Y también a relación agua-cemento. ¿Tá? Os tempos y cómo se cura, cuando falamos de cura, son las condiciones de cómo se almacena las argamasas después de ser producidas. ¿Sí? Existen unos procedimientos en que esas argamasas tienen que ser cuidadas y tienen que ser almacenadas con unos cuidados para garantir a hidratación homogénea de ese cemento dentro, sí, de esa argamasa. Tá? O dado mais importante regularmente é a determinação da resistência à compressão depois de 28 dias. Tá? Bom, pessoal, então, nesse sentido, seriam as propriedades mais importantes a nível físico. A nível químico, o mais importante é determinar a composição química do cemento. ¿Sí? O sea, cuánto está constituido de óxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de calcio, óxido de ferro y así por la frente. ¿Tá? Entonces aquí se utiliza una normativa, ¿sí? Brasilera, y esa normativa existe diferentes apartados para determinar los diferentes tipos o los diferentes óxidos. Obviamente no voy a entrar en detalle, un sistema bastante complexo y química pesada, entonces solamente presento para vocês que a composição química do cemento tem que ser quantificada e um parâmetro importante para sua caracterização. Tá? E por último, teríamos caracterização microestrutural. A nível de caracterização microestrutural, aqui se executam diversas técnicas de caracterização. É uma avaliação multiescala, então avaliamos desde micro, macro ou nano, ¿sí? A nivel de cómo se desenvuelven o cómo crecen los cristales o qué impacto tienen las diferentes fases do clínker na hidratación y desempeño, ¿sí? Y se utilizan un monte de técnicas. De igual forma, no voy a presentar para vocês, presento diferentes imágenes de ensayos de microscopía electrónica de barredura, difracción de rayo-x, X y luz, caracterización por luz síncrotron. Entonces, aquí existen un monte de técnicas que permite quantificar de um jeito muito mais a nível nano e micro, ¿sí? Os produtos de hidratação e o desempenho do cemento. Bom, pessoal, então, esto sim já era o último vídeo e o que tinha preparado para vocês na caracterização do cemento.